Queremos compartir con ustedes el tema en esta mañana. Va a aparecer en pantalla. Se titula La Iglesia de Éfeso. Y quisiera que me acompañaran en sus Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, que dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, cuando dice aquí las 7 estrellas, representan líderes o ángeles o pastores. Recordemos que la palabra ángel es la palabra griega angelos o malak también en el hebreo, que significa mensajeros. Dios utiliza mensajeros en nuestro tiempo para poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hay una tribu que habita allá por Indonesia, se llaman los Moken. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ver esta tribu. Es una tribu animista, independientemente de las creencias o de lo que ellos adoran. Hay una característica muy particular en este grupo de personas. Ellos viven a la orilla del mar. Más o menos son como unas 5,000 personas las que habitan en lanchas a la orilla del mar, y habitan en una zona donde prácticamente es una zona de tsunamis. Ahora, cuando ellos se dan cuenta, porque estudian la naturaleza y se dan cuenta del movimiento del agua, el movimiento de los pájaros, el movimiento del viento, y se dan cuenta perfectamente cuando va a venir un tsunami. Y entonces ellos, en lugar de correr hacia tierra y refugiarse del tsunami, lo que ellos hacen es remar mar adentro, porque el tsunami al final va a golpear en tierra. ¿Saben ustedes cuántos Moken mueren al año, o cada 5 años, o cada 10 años, o eventualmente por causa de un tsunami? Ninguno. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los Moken saben leer las señales. Ellos saben perfectamente cuándo va a acontecer un desastre, y entonces se preparan de manera natural para que no les afecte. Hay algo que me preocupa a mí de la iglesia hoy en día. Me preocupa que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no estamos leyendo las señales. No nos estamos dando cuenta de las señales, de lo que está pasando, amados hermanos. Lamentablemente, muchas personas en nuestros días no se dan cuenta que es tiempo de acercarse a Dios. Es tiempo de tener comunión con Dios. No se dan cuenta que no es tiempo de estar peleando. Esta palabra que estoy diciendo en esta mañana va para los matrimonios primero. Amadas hermanas que están en casa, no es tiempo para estar peleando. No es tiempo para estar discutiendo. Hay matrimonios que pelean porque pasó una mosca, ¿verdad? Y ya están del pleito, ya están de la greña, ¿verdad? No es tiempo para pelear. Hijos que están en casa, no es tiempo para quedarle mal a sus papás. No es tiempo para perder el tiempo en banalidades. No es tiempo, amados hermanos, para perder el tiempo en discusiones, en pleitos, en querellas. Bueno, hermanos, tenemos que aprender a leer las señales. Hoy más que nunca, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que acercarse a Dios. Tenemos que buscar, amados hermanos, la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que tenemos que compartir. Cuando dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, está hablando que nosotros somos mensajeros de la paz. Nosotros somos los encargados de llevar el mensaje. Y lamentablemente en nuestros días, la iglesia no estamos dando buen testimonio. No estamos dando buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, cuando dice la Biblia, yo conozco tus obras, habla de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo conoce. Hay un salmo que me encanta, es el Salmo 139. Este salmo habla de la omnisciencia de nuestro Señor, y me encanta cómo lo describe el poeta, el rey David, porque dice, mi embrión vieron tus ojos. Eso significa que desde que estabas en el vientre de mamá, Dios ya te hacía
cuchi cuchi. Dios ya jugaba contigo, Él ya te conocía, Él ya tenía un plan perfecto para ti y conoce perfectamente cómo andas delante del Señor. Podemos engañar a mucha gente. En esta mañana, ¿verdad? De nuestra iglesia, Torre Fuerte, puede ser que muchos vengan con cara de angelito, ¿verdad? Y con esa misma cara entren a la iglesia. Oh, amados hermanos, los quiero en el Señor, ¿verdad? Y con esa misma voz lleguen a la cantina y digan, me da dos. O sea, aparentemente vivimos de fachadas, vivimos prácticamente de lo que ven los demás. Pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu interior? ¿Eres un legítimo cristiano? ¿Buscas a Dios y amas a Dios con todo tu corazón? Porque la palabra de Dios así dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De tal manera que la palabra de Dios nos dice que Dios conoce la profundidad de nuestro corazón y a Él no lo podemos engañar porque conoce perfectamente cómo está nuestra relación con Él y qué tanto le amamos. Entonces dice la Biblia, yo conozco tus obras, dice en el versículo número 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dice la Biblia en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, primero le da la lista de todas las cosas buenas que tiene la iglesia. Sufrimiento, paciencia, trabajo, no ha desmayado. O sea, era una iglesia muy trabajadora. Y lo que voy a decir ahorita es algo temible. Es algo que a mí hace que se me enchine la piel, amados hermanos, porque lamentablemente en nuestros días hay iglesias que están trabajando para el Señor Jesucristo, pero sin Cristo. Es decir, tienen buenas obras. Es decir, trabajan aparentemente para el Señor, pero lo que hacen, no lo hacen con una relación con Dios. Hay personas que hacen todas estas cosas, trabajo, han sufrido, hay paciencia, hay trabajo arduo, pero lamentablemente todo esto lo hacen sin tener comunión con Dios. Y eso se convierte en religiosidad. Una persona religiosa es aquella que hace cosas para el Señor, pero no tiene relación con nuestro Señor Jesucristo. Puedes hacer todas estas cosas en la energía de la carne, pero no en la energía del Espíritu Santo. Entonces lo hiciste como fruto tuyo, pero lo hiciste con religiosidad. Puedes predicar, puedes visitar, puedes barrer el templo, puedes hacer muchas cosas, entre comillas, para la obra del Señor, pero lo haces en el poder de tu carne. Es el fruto del Espíritu Santo el que Dios quiere en nuestra vida, no el nuestro. Significa que el fruto que tenían no era resultado de la comunión con Dios. Cuando uno hace las cosas en la carne, esto se le llama en la teología la consagración de la carne. Es decir, lo haces en tu carne, lo haces para agradarte a ti mismo, lo haces para agradar a las personas, lo haces para quedar bien con alguien, pero no lo haces para poder quedar bien con nuestro Señor Jesucristo. Y separados de Cristo, nada podemos hacer. ¿Dónde está esto en la Biblia? Juan capítulo 15, versículo 4 y versículo 5, dice la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces esto habla, hermanos, de permanecer en Cristo, de caminar con Cristo.
No solamente el domingo que vienes acá a la iglesia y te da la chiripiorca, ¿verdad? Ya ven que a algunas iglesias les da la chiripiorca, reciben al Espíritu Santo y como que se sangolotean, ¿verdad? Y entonces yo te pregunto, ¿cuánto te dura la chiripiorca del domingo? ¿Cuánto te dura? Algunos dicen, no, pastor, este sermón de esta mañana me alimenta como para un mes. No, hermanos, no, la vida espiritual no es reciclable. La vida espiritual se vive intensamente todos los días. Todos los días caminas con Dios o no caminas con Dios. Todos los días tienes relación con Dios o no platicas con Él. Todos los días camina el Señor y la presencia de Dios va contigo. No solamente el domingo. Porque algunos nada más vienen acá el domingo, ¿verdad? Se consagran el domingo. Oh, sí, tomo decisión, ¿verdad? Y toda la semana la viven un desastre completamente. No, hermanos. La palabra de Dios nos insta y nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. El maná, por ejemplo, es un ejemplo de la vida espiritual. Yo quisiera que me acompañaran a Éxodo, capítulo 16, versículo 4 y versículo 18 y 19. Miren lo que dice la palabra del Señor. Éxodo 16, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Versículo 18. Y lo medían por Gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Versículo 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Présteme atención, amado hermano. Ninguno, dice la Biblia, deje nada de ello para mañana. La vida espiritual, hermanos, se vive todos los días, así como el maná, si lo guardabas para el otro día, se echaba a perder. Dice aquí, para que yo pruebe si anda en mi ley o no, dice la palabra del Señor. También la vida espiritual, hermano, no la puedes reciclar, no la puedes guardar. No puedes vivir de victorias del pasado. Es que antes yo evangelizaba, antes yo visitaba. Oh, cuántos discipulé, cuántos gané para Cristo. Oh, me acuerdo cuando yo estaba trabajando en la obra del Señor. Oh, cuántas cosas hice para el Señor. Sí, pero ya las hiciste. Ahora, ¿qué haces actualmente? Ahora, ¿cómo sirves a Dios actualmente? Por eso hay mucho fracaso en la vida espiritual, amados hermanos, porque lamentablemente nosotros tratamos de reciclar la vida espiritual cuando la vida espiritual no puede ser reciclada. No puedes vivir de una vida espiritual prestada de un día anterior o de una vida espiritual prestada de los demás. Tienes que vivir todos los días con tu vida espiritual al límite. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde llega el desánimo, tiempos donde se enfría la vida espiritual. No, yo lo digo con todo cariño en esta mañana, hermanos, pero algunos de los que me están viendo por YouTube y que nos siguen a través del canal y que escuchan las predicaciones, lo lamento, hermanos, pero algunos de ellos van a declinar de su fe en algún momento. Sí, que la boca se me haga chicharrón, pero algunos tal vez vuelvan atrás. Algunos dejen el camino y lamentablemente se desanimen de la vida espiritual. Pero esta tiene una explicación. ¿Por qué? Porque descuidamos el alimento espiritual. Porque cuando el cuerpo quiere algo, le damos lo que el cuerpo pida. El cuerpo quiere taquitos, ¿y qué le damos? Oh, vengan sus... Y no se comen 4 o 5 taquitos. Algunos de los que yo conozco se avientan su docena de tacos. El cuerpo pide carnitas y le das carnitas. El cuerpo pide caldo de res y le das caldo de res. El cuerpo pide molletes y le das molletes. Y estamos rebosando. Y qué bueno, bendito sea el Señor que hay abundancia. Pero el alma, el espíritu, ¿cómo lo alimentas? ¿Lo alimentas de la palabra del Señor todos los días? ¿Alimentas tu espíritu? Algunos llegan al templo, todos así, ¿verdad? Todos tres peleques llegan. Ay, pastor, apenas llegué el domingo, ¿verdad? Porque el espíritu está flaco, ¿verdad? Está delgado. No hay alimento para el alma, no hay alimento para el espíritu. Y hermanos, en este tiempo es necesario que los cristianos andemos
y caminemos conforme a la palabra del Señor. Ahora voy a leer un texto que es Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice la Biblia, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué está diciendo, amados hermanos? Dice, ¿por qué tenemos la necesidad de caminar todos los días agarrados de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, porque dice la Biblia, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Un día tendremos un cuerpo transformado. Yo por fin voy a medir 1,92, ¿verdad? De estatura, ¿verdad? Voy a tener un cuerpo nuevo, según me dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4 también. Habla de que esto mortal se vista de inmortalidad y tendremos un cuerpo nuevo. Pero mientras tanto, tenemos este cuerpo. Recuerden que somos tripartitos, así como Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma, espíritu. Y el cuerpo, hermanos, dice la Biblia, es el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo nos humilla tanto, hermanos, para que reconozcamos que necesitamos de Dios. No eres suficiente. Sí, lo digo por ti, joven, que nos ves y que a lo mejor piensas que tu juventud y que, ay, no tengo arrugas, ay, mira qué piel tan tersa, y tengo juventud y tengo fuerzas y voy al gimnasio y hago ejercicio y hoy me siento todopoderoso, más poderoso que Iron Man. Y entonces te digo una cosa, todo eso se va a acabar con el paso del tiempo. Hay una ley que se llama la ley de la entropía, primera y segunda ley de la termodinámica, que dice, es la ley del caos. Todo con el tiempo sufre un desgaste y nuestro cuerpo nos humilla y nos hace, con el paso de los años, que sabemos que dependemos absolutamente de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo que la iglesia dependa del Señor. El Salmo 119, 157, la Biblia dice así, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Es decir, va a haber problemas, pero tú no tienes por qué apartarte de los testimonios del Señor. Van a venir situaciones. El Salmo 23, versículo 5, dice la Biblia, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La Biblia nunca dice que no van a venir tiempos difíciles a nuestra vida. Van a venir tiempos complicados, van a venir problemas, van a venir enfermedades. El COVID está dando a todo mundo en este tiempo, ¿verdad? Y viene el Delta y el Gamma y el Alfa y quién sabe qué tantos nombres le están poniendo al COVID. Hermanos, nos damos cuenta que los angustiadores, que las enfermedades, que los problemas, que las situaciones van a venir a nuestra vida. Por eso es importante que tú camines agarrado de la presencia del Señor y no seas un recalcitrante religioso. Que no nada más vengas a la iglesia a darte golpes de pecho o nada más escuches la predicación para callar tu alma. No, que tengas una tremenda comunión con el Señor y que Él camine contigo todos los días. Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7 dice la palabra del Señor, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Me encanta la última frase, dice, es escudo a los que caminan rectamente, a los que andan derechitos, a los que se agarran de Dios. Y hoy más que nunca, la casa, el hogar, la familia, la propia vida, amados hermanos, hoy más que nunca necesitamos el escudo protector de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Mateo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y dice la Biblia, y no quisiste. Nosotros nos apartamos, lamentablemente, hermanos, de la protección y de la dirección del Señor. Pero el Señor quiere protegernos.
Él quiere cuidarnos y guardarnos de todo mal. Si hacemos muchas cosas para Dios, pero no tenemos paz y somos personas intranquilas, entonces no es cierto que caminas con Dios. No sé si me estoy explicando en esta mañana. Si no tienes paz en tu corazón, si no eres una persona tranquila, si no vives en casa tranquilamente, si en tu casa hay gritos, hay pleitos, hay problemas todos los días, y en lugar de que se sienta intensamente la presencia de Dios en tu casa, se siente la presencia del diablo allí, entonces tú no estás caminando con Dios, no tienes comunión con Dios. Ahora yo te pregunto en esta tarde, ¿qué te pasó? Dice el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amados hermanos, lo que está diciendo la Biblia es que en algún momento nosotros estábamos animados en la vida espiritual y alguien nos desanimó. Alguien nos desanimó. Alguien nos hizo tropezar. ¿Quién te dañó? ¿Quién rompió con tu vida espiritual? ¿Fue un pastor? ¿Fue un hermano de la iglesia? ¿Quién te dio mal testimonio? ¿Quién jugó con tus sentimientos? ¿Quién te rompió el corazón? ¿Quién te rompió el ánimo? Porque cuando venías a la iglesia en un principio venías con todo corazón y decías, oh sí, aleluya, vamos a la iglesia, vamos a glorificar el nombre del Señor. Y ahora vienes, ay, es domingo. Ay, hay que escuchar la prédica. Ay, hay que ir a la iglesia. Ay, ya no puedo hacer esto. Ay, ya no puedo hacer aquello. ¿Quién te dañó? Miren, hermanos, yo tengo 29 años de ser cristiano y disfruto los cultos de la iglesia cada domingo como si fuera el primer día. Yo no voy a la iglesia porque soy pastor. Algunos me pueden decir, sí, pues usted es el pastor, por eso va todos los días a la iglesia. No. Yo antes de ser pastor, 5 años fui cristiano promedio. Y en 5 años, que más o menos son unos 260 domingos, solamente falté a 2 domingos a la iglesia. En 260 domingos, mis primeros 5 años de cristiano, solamente falté a 2 cultos. Uno porque se me rompieron los zapatos y me dio vergüenza ir con los zapatos rotos. Y otro porque si andaba de pecador, me fui a jugar básquetbol, ¿verdad? En domingo en la mañana y regresé fracturado, por cierto, ¿verdad? Hermanos, 2 domingos, en 260 domingos, solo 2. Hay cristianos que pasan una mosca y dejan de venir a la iglesia. Pero yo te pregunto, ¿quién rompió tu corazón? ¿Quién? Dice la Biblia, recuerda de dónde has caído, desde cuándo perdiste tu pasión por Cristo. ¿Desde cuándo ya no lees la Biblia? ¿Desde cuándo dejaste de venir a los servicios y participar en las cosas de Dios? ¿Desde cuándo dejaste de amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Es lo que le reclama, hermanos, a Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Es lo que le reclama. Has dejado tu primer amor. ¿Quién es el primer amor, hermanos? Amadas hermanas, su primer amor no es su marido. No es su viejito ni es su viejita. No. Su primer amor es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro primer amor. Y Él nos sigue amando intensamente todos los días. Por eso la pregunta para nosotros es, ¿qué pasó en tu vida que dejaste de amar a Dios? Dejaste de tener comunión con Dios. Dejaste de obedecer la palabra del Señor. Dice la Biblia, arrepiéntete por tanto y haz las primeras obras. Es decir, significa, comienza a hacer lo que Dios te mandó. Esto no se trata de lágrimas nada más. Porque algunos lloramos el domingo, oh sí, me tocaron los cantos y la palabra, y ay sí, y lloramos con lágrimas de cocodrilo, porque nada más nos duran durante el culto, hermanos. Esto se trata de tomar decisiones, y la palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que significa cambio. Levántate pues de donde has caído. Levántate. Si estás metido en problemas de alcohol, si estás metido en problemas de drogas y te metiste y eras cristiano y estás ahorita dando mal testimonio, levántate del alcoholismo, levántate de las drogas, levántate del desánimo. Haz lo que Dios te mandó hacer y deja de poner la vista en los demás. El que aquel hermano dejó de venir a la iglesia y que a ti, le dijo Cristo a Pedro,
Cuando le preguntó del apóstol, ¿verdad? ¿Y qué si yo quiero que llegue, que quede hasta que yo venga? ¿Qué a ti? Hermanos, no pongamos la vista en los demás. Nosotros daremos cuenta delante del Señor de lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero dice la Biblia, levántate de donde has caído. También dice el texto, si no vendré a ti y quitaré el candelero de tu lugar. Significa que una iglesia puede dejar de ser una iglesia verdadera cuando pierde su primer amor. Bueno, leamos el versículo 6, Apocalipsis 2:6, y vamos al final de nuestro tema. En esta mañana dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Nicolaíta significa en el original griego de la Biblia, gobierno por el pueblo. Miren, hermanos, hay iglesias que lamentablemente están gobernadas por familia. Y tenemos una mala idea, las iglesias, amados hermanos, que pensamos que la iglesia es la que tiene que gobernar, la gente tiene que gobernar dentro de la iglesia. Escuchen, hermanos, en la iglesia no existe una democracia. No hay democracia. Eso es falsa doctrina. En la iglesia hay una teocracia. Y la teocracia es Dios gobernando directamente a su iglesia. ¿Ven que nos falta tener comunión con Dios? Nos falta tener comunión con Él. ¿Cuándo dejaste de platicar con Él? ¿Cuándo dejaste de hablar con Dios? ¿Cuándo se rompió tu vida espiritual? ¿Cuándo caíste del pedestal donde Dios te tenía como hijo consentido, como hija consentida? ¿En qué momento te desanimaste de la vida espiritual? Hermanos, las iglesias se están acabando en nuestros días porque hay familias gobernando y no está gobernando Dios dentro de la iglesia. Que Dios nos guarde. Bendito sea Dios que aquí en nuestra amada iglesia Torrefuerte es Dios quien gobierna. Bendito sea Dios. Pero si en algún momento gobernara una familia, yo diría chao, chao, adiós. Yo me busco otra iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque no debe de ser así. En la iglesia debe gobernar nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos en el versículo número 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando tienes comunión con Dios, amado hermano, eres un vencedor. Eres un ganador, eres un campeón para la obra del Señor. Vienes, dice la Biblia en Corintios, de triunfo en triunfo para gloria de nuestro Señor Jesucristo. No existe o no debería haber un cristiano completamente derrotado. No hay lugar para cristianos derrotados. ¿Y a dónde vas? Ay, voy a mi iglesia. Algunos van hacia la iglesia. Voy a mi iglesia, ¿verdad? ¿Y qué haces ahí? ¿Por qué llevas esa cara, verdad? Algunos así entran al templo, hermanos. No, hermanos. El cristiano debe ser alegre, el cristiano debe estar contento, el cristiano debe tener rostro de ganador, de vencedor, de alguien, hermano, que en Cristo va de triunfo en triunfo. Apocalipsis 3, versículo 5 dice, y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Los vencedores, amados hermanos, son los que han conocido a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, la Biblia, cuando dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es porque la iglesia estaba fracasando. La iglesia de Éfeso estaba trabajando para el Señor, pero en el poder de su carne no estaban consagrados a Él, no tenían comunión con Dios. Y la Biblia es clara en decir, separados de mí, nada podéis hacer. Una iglesia debe caminar siempre agarrada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no te agarras del Señor ahora? Yo quiero pedirte que ahí en casa hagas una oración, por favor. Vamos a orar. Cierra tus ojos un momento y así con los ojos cerrados, rostros inclinados, ora a Dios. Si tú reconoces en esta mañana que necesitas acercarte al Señor con todo tu corazón, habla con Él. Dile en tus propias palabras, Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, limpia mi corazón, limpia mi alma. Te entrego mi corazón, Señor. Perdóname todos mis pecados. A ti no te puedo engañar. Me he portado mal últimamente y sabes que te necesito.
Te abro la puerta de mi corazón, Señor. Ven a mi corazón, entra a mi vida. Te recibo como mi Salvador personal. Quiero que seas mi primer amor. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida y todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.